El favoritismo y la discriminación son problemas grandes en nuestra sociedad. Y la situación es que muchas veces entre cristianos también este suele ser un gran problema. Vamos a hablar un poquito sobre este tema en este video. Saludos a todos, queridos amigos y hermanos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Hugo Vázquez y en este video continuamos con esta serie de mensajes sobre la epístola de Santiago. Pero antes de continuar quería comentarles que mi libro, Romanos verso por verso, que es un comentario de la epístola a los romanos, en el cual estamos basando otra serie de videos que tenemos también aquí en el canal. Este libro está ya disponible en la plataforma de Amazon, tanto en la versión impresa como también en la versión digital de Amazon Kindle, en donde ustedes también pueden adquirir este libro. Les dejo el enlace en la descripción. Recuerden que tengo también otros libros, como el libro Edificar la vida en Cristo, que es una serie de mensajes sobre la epístola a los Efesios, en donde también está basada otra serie de videos que tenemos también aquí en el canal. Pero ahora estamos con esta serie de mensajes sobre la epístola a Santiago. La epístola a Santiago nos muestra en muchas ocasiones lo importante que es no solamente tener una fe en un sentido intelectual, sino llevarla a la práctica, no solo escuchar la palabra de Dios, sino practicar, vivir lo que enseña la palabra de Dios. Y una forma práctica en donde nosotros podemos mostrar que estamos obedeciendo la palabra de Dios es en la forma en la que nosotros tratamos a las demás personas. Y vamos a hablar específicamente sobre el tema del favoritismo y la discriminación, porque la discriminación es un problema muy preocupante en nuestra sociedad. Sabemos que existe mucha discriminación por cuestiones de raza, por cuestiones económicas, por cuestiones de género, por cuestiones de educación, etcétera. Existe favoritismo, existe discriminación en el mundo. Esto ha generado grandes conflictos en el mundo en el que vivimos, pero también entre cristianos muchas veces tenemos favoritismo, también tenemos discriminación y también esto causa conflictos incluso dentro de la iglesia de Dios. Y en el pasaje que vamos a estudiar hoy de la epístola de Santiago nos va a mostrar cómo el favoritismo es muy contrario a la voluntad de Dios para los seres humanos. Vamos a hacer una lectura de Santiago capítulo 2, los versículos desde el 1 hasta el 13. Dice el apóstol Santiago: Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desharapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen: siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen: quédate ahí de pie, siéntate en el suelo o a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos. ¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores, porque el que cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberlos quebrantado todos. Pues el que dijo: no cometas adulterio, también dijo: no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da la libertad. Porque habrá un juicio sin compasión
para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Este es un pasaje muy importante en donde vamos a analizar algunas razones de por qué en la iglesia de Dios entre cristianos no debe haber favoritismo ni discriminación. Y lo primero es porque el favoritismo es incompatible con la verdadera fe cristiana. El apóstol Santiago empieza diciendo en el versículo 1, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Y comienza con la expresión hermanos míos, dando a entender que en la iglesia todos somos parte de una familia, todos somos hermanos. Sabemos que, aunque a veces usamos este término de forma muy genérica, en realidad, si somos hijos de Dios, todos somos parte de una familia, todos somos hermanos y por tal razón todos compartimos, todos somos iguales en los ojos de Dios. El apóstol Pablo dice también en Gálatas 3:28, ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. El mismo hecho de ser hermanos nos da una igualdad ante los ojos de Dios, de valor. Y a continuación el texto de Santiago nos presenta un ejemplo que nos desafía mucho, ¿no? En los versículos del 2 al 4 dice, supongamos que en el lugar donde ustedes se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie, siéntate en el suelo o a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Aquí podemos pensar qué pasaría si esto sucediera también en nuestra iglesia, en nuestra congregación, en nuestro grupo de hogar, en nuestra célula. Si entra alguien que se ve que tiene mucho poder económico y entra también alguien, un mendigo, alguien muy pobre, ¿en realidad lo vamos a tratar de la misma forma o vamos a dar preferencia a uno o a otro? Ese es eh, el ejemplo que nos desafía, que nos pone aquí el apóstol Santiago. Y dice, la fe que tienen, en el versículo 1 decía, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Entonces, lo primero es esto, el favoritismo es incompatible con la verdadera fe cristiana. Otra cosa importante es que el favoritismo es incompatible con el carácter mismo de nuestro Dios. En el versículo 5 dice Santiago, escuchen mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? La Biblia nos muestra siempre que tenemos un Dios que no hace acepción de personas. El apóstol Pablo enseña en Efesios 6:9, dice, y ustedes, amos, correspondan a esa actitud de sus esclavos dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y con él no hay favoritismos. Con Dios no hay favoritismos. El amor de Dios es para todos los seres humanos. Jesús dice que Dios hace que salga el sol sobre justos e injustos. En 1 Corintios 1:27-29, Pablo nos va a mostrar que aunque el amor de Dios es siempre para todos los humanos, Dios resiste, mejor dicho, a los orgullosos y da una gracia especial a los humildes. Dios se complace con los humildes. 1 Corintios 1, del 27 al 29 dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y menospreciado y lo que no es nada para anular a lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Vemos que a los ojos de Dios la humildad parece ser agradable de una manera especial y Dios mismo elige a lo que en el mundo parece que es nada, a lo menospreciado del mundo, a lo más bajo del mundo, dice, para avergonzar a lo poderoso. Entonces,
Si Dios mismo hace eso, ¿por qué nosotros hacemos a veces lo contrario? A veces actuamos diferente a lo que es el carácter de Dios y damos más bien prioridad a lo que a los ojos del mundo parece que tiene mucho poder, muchas riquezas y de esa manera no mostramos en nosotros el carácter de Jesús. Por eso dice Santiago en los versículos 6 y 7 del texto que estamos estudiando de Santiago 2, dice, pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Vemos cómo Santiago exhorta a los miembros de su iglesia por dar predilección por los ricos. Y Santiago, más bien, aquí es duro con los ricos, no por el hecho de tener riquezas, pero sí por el orgullo que muchas veces hay en el corazón. Entonces, el favoritismo y la discriminación es incompatible con el carácter mismo de nuestro Dios. Dios no es así. Una tercera cosa es que el favoritismo es incompatible con el verdadero amor. Esto es bien interesante. En los versículos desde el 8 hasta el 9 dice, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de transgresores. Recordemos que Jesús resumió toda la ley y todos los profetas en el tema del amor, amor a Dios sobre todas las cosas y amor al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si fallamos en esto, en el favoritismo, si damos prioridad y menospreciamos a otras personas, estamos fallando en lo más importante de la ley, que es el amor. Santiago dice en los versículos 10 y 11 de Santiago 2, dice, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Si no cometas adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Entonces, el solo tratar con favoritismo o menospreciar a alguien ya nos hace transgresores de toda la ley. Sabemos nosotros que para romper una cadena, tenemos una cadena, queremos romper una cadena, no hace falta romper todos los eslabones, para romper la cadena hace falta romper un solo eslabón. Hay un rabí judío, el rabí Yohanan, él solía decir, aquel que dice yo acepto toda la ley, excepto una palabra, desprecia la palabra del Señor y hace nulos sus preceptos. Entonces, esto es muy importante. Y en la epístola de Santiago nos hace caer en cuenta que nosotros algún día vamos a dar cuentas a Dios acerca de la forma en la que tratamos a las demás personas. Y en el versículo 13 es muy duro cuando dice, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Jesús también Jesús también enseñó en muchas ocasiones la importancia de tratar a las demás personas de la manera que queremos que nos traten a nosotros. Mateo 7:12 dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De esto se trata la ley y los profetas. Mateo 5:7 dice, dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Entonces, el favoritismo es incompatible con el verdadero amor, con lo esencial de la ley. Entonces hemos visto tres cosas de por qué el favoritismo no debe estar dentro de la vida de los cristianos, ni el favoritismo ni la discriminación, porque es incompatible con la verdadera fe cristiana. Al tener una fe en Jesús todos somos iguales, todos somos miembros de la misma familia, no podemos de alguna forma menospreciarnos. Segundo, el favoritismo es incompatible con el carácter de nuestro Dios. Dios mismo no hace acepción de personas. Él ama a todos. Incluso vemos que Dios da una predilección especial por lo menospreciado del mundo. Y si nosotros actuamos de lo contrario, no estamos mostrando el carácter de Jesús en nosotros. Y tercero, el favoritismo y la discriminación están en contra del verdadero amor, de lo que es el punto esencial de toda la ley. Entonces,
como iglesia cristiana, como seguidores de Jesús, debemos marcar la diferencia en el mundo, en un mundo que se caracteriza por esto, por conflictos, por discriminación en diferentes áreas. La iglesia de Dios debemos marcar la diferencia. Y porque algún día vamos a tener que dar cuentas a Dios también de la forma en la que tratamos a las demás personas. Bien, hasta aquí el mensaje del día de hoy. Recuerden que este es el tercer video de esta serie de Santiago. Si quieren estar pendientes de todos estos videos, solo suscríbanse al canal, denle clic donde dice suscribirse, denle clic en la campanita y así YouTube les va a mandar una notificación. Recuerden que tenemos más series de videos en el canal. Estamos siguiendo también una serie de estudios sobre la epístola de los Romanos, que se llama Romanos verso por verso, como ya les había comentado al inicio. Recuerden seguirme en las redes sociales. Tengo una nueva página web en la que estoy trabajando, es este ministerio que se llama Todoteos. La página es todoteos.com. Les cuento que yo voy a estar mucho más enfocado en esta página que en mi blog, que es cibersaulo.net. Pienso que más poco a poco estoy enfocándome en este ministerio, Todoteos. Tengo también una cuenta en el Instagram, que es Todoteos, donde ustedes pueden también seguirme y estar pendientes de todo lo que se va publicando en la página. También síganme en mi cuenta personal, que es Cibersaulo en el Instagram. En las redes sociales, Twitter, Facebook, también como Cibersaulo. En fin, así podemos estar siempre en contacto. Déjenme sus comentarios, dudas, preguntas, cosas que quieran profundizar más, temas que quieran tratar. Déjenme cualquier cosa en los comentarios. Yo les agradezco siempre estar pendientes de estos videos y les voy a dejar por aquí unos 2 videos que les pueden interesar y también les voy a dejar un enlace para que se suscriban al canal. Denle clic en este enlace y se suscriben al canal. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.